Se lanza una pelota al aire, y su posición viene dada por h de t, donde h es la altura de la pelota en metros, t segundos después de su lanzamiento. Se nos pide que encontremos el máximo altura alcanzada por la pelota y el momento en que eso ocurre. Bueno, fíjate cómo la altura es una función cuadrática donde el coeficiente principal es negativo. Debemos reconocer la gráfico de esto como parábola que se abre y, por lo tanto, podemos determinar la altura máxima y el tiempo en el que eso ocurre determinando el vértice de la función cuadrática. Sin embargo, determinaremos el vértice utilizando técnicas de cálculo. Vamos a determinar el max o min relativos. Comenzamos por determinar los números críticos, que es donde la primera derivada es igual a 0 o no está definida. Comencemos por determinar h' de t. h' de t es igual a la derivada de menos 7,1 toneladas al cuadrado más 83 toneladas más 15, con respecto a t, que es negativo 14,2 toneladas más 83. Observe cómo no hay valores de t donde esto no estará definido y, por lo tanto, busque su número crítico. Establecemos la derivada igual a 0 y resuelve. Primero, restamos 83 en ambos lados. Y luego divide ambos lados por negativo 14,2. Y ahora voy a ir a la calculadora, y redondearé t a la centésima más cercana. 83 dividido entre negativo 14,2 es aproximadamente 5,85. Así que esto sería de 5,85 segundos. Ahora, de nuevo, porque sabemos que se trata de una parábola que se abre, este es un momento en el que la pelota alcanza la altura máxima. Pero si no reconociéramos esto, tendríamos que probar el signo de la primera derivada a la izquierda, y a la derecha de este valor t, para determinar si la función de altura aumenta o disminuye, a la izquierda o a la derecha de este tiempo. Y sigamos adelante y hagámoslo. Ahora, una cosa sobre el intervalo es que sabemos que el tiempo nunca puede ser negativo. Así que el primer intervalo será el intervalo de 0 a 5,85. Incluiremos 0 y no incluimos 5,85 y el segundo subintervalo va a ser de 5,85 a infinito. Y ahora escogeremos una prueba valor en cada subintervalo para determinar el signo de la primera derivada. Para el primer intervalo usemos t igual a 1. Y para el segundo subintervalo, usemos t igual a 6. Observe cómo dice la tabla el signo de f' de x que es en la mayoría de los casos, pero aquí, observe cómo tenemos h' de t no h' de x. Así que ahora determine el signo de h' de 1 y h' de 6. h' de 1 es igual a menos 14,2 veces 1 más 83. Que deberíamos ser capaces de reconocer que va a ser mayor que 0 o positivo, y eso es todo lo que necesitamos saber. Si la primera derivada es positivo durante este intervalo, entonces sabemos que la función es aumentando durante este intervalo. O la altura aumenta durante este intervalo. Y ahora tenemos que determinar el signo de h' de 6. Que es igual a negativo 14,2 veces 6 más 83. Este valor va a ser negativo, pero avancemos y verifiquemos esto en la calculadora. Observe cómo el valor de la función derivada es negativo o inferior a 0. Esto indica la altura está disminuyendo o yendo cuesta abajo de izquierda a derecha durante todo este intervalo. Analizando la tabla, deberíamos ser capaces de reconocer si la función cambia de aumentar a que disminuye en t es igual a 5,85. Tendríamos un punto culminante, o un máximo relativo, o en este caso, un máximo absoluto, en el momento de 5,85 segundos. Así que sigamos adelante y grabemos arriba. Ahora sabemos que se producirá la altura máxima en el momento de 5,85 segundos. Y tras el último paso para determinar la altura máxima, necesitamos evaluar el función original h de t, en t es igual a 5,85. Y sigamos adelante y hagamos esto en la calculadora. H de 5,85 es igual a menos 7,1. Multiplicado por el cuadrado de 5,85. Más 83 times 5,85. Y luego más 15. De nuevo, al valor posicional de centésimas, la altura máxima es de 257,57 metros.
Y sigamos adelante y registre esto arriba también. Antes de irnos, vamos a verificarlo gráficamente. Observe cómo tenemos un parábola que se abre, y acabamos de encontrar el vértice uso de técnicas de cálculo, donde la coordenada t es el tiempo en el que se produce la altura máxima, que es de aproximadamente 5,85 segundos. Y el valor de la función es la altura máxima de aproximadamente 257,57. Así que el gráfico sí verifica nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.